Buenos días a todas. Gracias por la invitación, muchísimas gracias a la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y a las organizadoras de este segundo congreso. Estoy muy contenta de estar aquí en este espacio académico. Yo soy una persona que viene de las organizaciones de la sociedad civil y, como dijo mi compañera Carmen, pues soy la presidenta y representante ahora de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, por sus siglas en inglés WIPF, Women's International League for Peace and Freedom. Y yo les voy a platicar un poquito sobre lo que hacemos en LINPAL, un poquito sobre lo que hacemos desde LINPAL México, la sección México. Les voy a platicar un poco sobre lo que hacemos a nivel local, porque nosotros trabajamos más el tema de feminismos comunitarios, trabajamos más desde la construcción de la paz, desde lo local, desde las comunidades, con grupos de mujeres indígenas, principalmente en Puebla, en la zona de la Sierra Norte y de la Mixteca. Entonces, pues muchísimas gracias y pues, bueno, vamos a empezar. Sabemos, como ya lo mencionaron mis compañeras, que hay distintas formas de abordar la construcción de la paz. Sin embargo, nosotras estamos trabajando desde la parte de la construcción de la paz positiva, ¿sí? No vista desde la ausencia de la guerra, porque además nos han dicho que en México no hay guerra, ¿no? Que no vivimos en una situación de guerra declarada como en otros países, ¿no? Como en el caso de Colombia o en otros países donde sí está declarada la guerra. Aquí no es formalmente declarada, pero sí tenemos condiciones muy parecidas a la guerra. De hecho, en el sexenio pasado se le declaró la guerra al narcotráfico y eso ha traído innumerables consecuencias trágicas en muchísimas comunidades, en muchísimas ciudades de nuestro país, principalmente en ciudades fronterizas, pero también en el interior de nuestro país. Y se ha desencadenado una serie de problemas en la construcción social en las comunidades, porque ha habido pues tráfico de armas de una ciudad a otra, de un país a otro, y eso pues ha traído consecuencias bastante desastrosas. Una nueva cultura de paz que nosotros pues creemos que tiene que estar centrada en la empatía, en la equidad, en la justicia, y hablando de justicia, es justicia social, justicia económica, pero también justicia ambiental. ¿Sí? Voy a hablar un poquito más adelante de los conflictos ambientales, porque bueno, soy bióloga de formación, o de deformación, como queramos verlo, y los conflictos ambientales y los conflictos territoriales son ahora pues las nuevas guerras en nuestro país. Tenemos guerras por el agua, tenemos guerras por el territorio, tenemos guerras por los recursos naturales. También creemos que tiene que haber una cooperación en la vida política, económica y cultural. Entonces esa es la forma en la que nosotros vemos la cultura y la construcción de la paz. Desde el LINPAL lo que buscamos es promover acciones que orienten hacia el fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones. Nosotros trabajamos con organizaciones locales, principalmente de mujeres, trabajamos con lideresas de las comunidades y para hacer frente a las consecuencias de los distintos conflictos, ya sean conflictos sociales que pueden ser violencia familiar, violencia intrafamiliar o conflictos que tienen que ver con el territorio a una escala, digamos, local o a una escala regional o nacional. Y tratamos de promover aquellas capacidades para la paz. Estas capacidades para la paz, nosotros las trabajamos en distintos ejes con las mujeres, como lo comentó hace ratito Magda, ¿no? Desde el diálogo entre actoras o actores, el diálogo entre las personas para ir construyendo desde el núcleo de las comunidades los procesos de paz. La negociación es muy importante y para la negociación es
sumamente fundamental la participación pues, de todas las personas, de todos los sectores, y principalmente de todos aquellos sectores que no han participado y que nunca han tenido voz en los espacios públicos, que son principalmente las mujeres. De lo local a lo global. ¿Se puede construir paz de lo local a lo global? ¿O la paz es un término internacional dado por las leyes o las constituciones internacionales? Es muy curioso trabajar en comunidad y en muchos idiomas indígenas, por ejemplo, la palabra paz no existe y la palabra guerra sí. Entonces partimos ahí de una cosmovisión bastante interesante, porque en las comunidades las principales víctimas de los procesos de violencia, de los procesos de guerra, pues somos las mujeres. Entonces, desde lo local nosotros tratamos de generar procesos de construcción de la paz a través de proyectos o de programas comunitarios, con educación para la paz o con proyectos comunitarios que pueden ser bien casos productivos. Lo que nosotros buscamos es que a través de estos programas los lazos de las mujeres con sus familias se fortalezcan. Entonces, nosotras consideramos que sí se puede generar, sí se puede construir paz desde lo local y hacia lo global. ¿Por qué lo estamos viendo de manera diferente? O de manera desde acá, desde las personas de lo local hacia afuera. Porque también trabajamos en comunidades marginadas que son altamente expulsoras de migrantes. Trabajamos en comunidades donde prácticamente una vez por la calle solamente mujeres y niños. Entonces estamos trabajando con mujeres que tienen a su familia del otro lado, en Estados Unidos, y esto está generando, aunque no está muy visibilizado, está generando una dinámica de feminización del campo, de feminización de la pobreza, de feminización de las actividades locales. Sin embargo, aunque se están feminizando todos los procesos productivos, sociales y económicos, no se están visibilizando necesariamente los derechos de las mujeres en las comunidades. Esto es, aunque la mayoría de las mujeres que se quedan tienen que participar ahora de manera obligada en los procesos comunitarios, en los procesos de desarrollo, su participación todavía se ve demasiado limitada. Aquí estoy poniendo un ejemplo de una asamblea donde participan solamente mujeres, y estamos trabajando con ellas porque la mayoría tiene sus familiares en Estados Unidos, y justamente con una de las colegas de WILT en la sección de Estados Unidos estamos trabajando un programa transfronterizo. Nosotros trabajamos en México con las familias que se quedan y tratamos de trabajar con ellas los derechos como migrantes, los derechos de sus familias como migrantes. Y del otro lado, en la frontera, mis compañeras de WILT están trabajando con quienes ya pasaron esa frontera, buscando espacios, trabajos en algunas fábricas o en algunos empleos temporales. Entonces, de esa manera nosotros estamos colaborando con las otras secciones de WILT. Lo que está ocurriendo es un fenómeno muy interesante que, bueno, ya lleva más de 40 años de trayectoria en muchas comunidades de Puebla. Es una cultura ya de la migración, y ahora con las políticas migratorias que sabemos que se han recrudecido bastante, están retornando muchos migrantes que tenían muchísimos años viviendo en Estados Unidos, y a la hora que retornan los migrantes está ocurriendo un proceso de reacomodo social en el cual las mujeres están sufriendo, y hemos documentado cómo están sufriendo ahora un proceso doble de violencia.
de por sí ya estaban en condiciones, muchas de ellas, de violencia intrafamiliar, y ahora que están retornando los migrantes, sus familiares, incluso sus hijos, estamos viendo que están sufriendo algunas otras consecuencias debido a principalmente frustración de los maridos o de los familiares que tienen que regresar y no hay opciones de trabajo en sus espacios comunitarios. Y además, algo que estamos documentando muy fuertemente es que algunos de ellos están teniendo problemas con temas de armas. Entonces, lo menciono acá porque Limpal es una organización feminista, pacifista, que surge hace 103 años, como comentó Carmen, en contra de las armas, es decir, a favor del desarme. Entonces, poco a poco nosotros nos hemos ido vinculando con aquellos grupos que se están formando en comunidades, se están formando grupos armados, no para autodefensa, que son casos distintos, ese es otro tema, el de las autodefensas, pero sí se están formando algunos grupos que por contagio, como veían que era muy fácil en Estados Unidos conseguir un arma, resulta que en México también es muy fácil, nosotras no lo sabíamos, pero es muy fácil conseguir armas no legales. Entonces ahora está surgiendo una especie de pandillas en las comunidades, al menos de la Mixteca y Sierra Norte de Puebla, de jóvenes que están regresando de Estados Unidos, que están armados, están consiguiendo armas, y es un pasatiempo ahora tener armas, para nada en especial, solamente para tenerlas, para demostrar poder, etc. Estamos trabajando ahorita con niños y con niñas en algunas actividades que tienen que ver con la construcción de la paz, porque si bien es cierto que las principales víctimas somos las mujeres en los procesos de violencia o de guerra, también es cierto que tenemos que empezar con las generaciones, pues, de niños y de niñas. Entonces si bien nos estamos yendo como de lo global a lo local, nos estamos yendo ahora con los niños y con las niñas para trabajar incluso ahora con algunos proyectos que tienen que ver con los juguetes que ellos trabajan, que ellos tienen, ¿no? Juguetes bélicos o juguetes que definen los roles de las mujeres y de los hombres. Entonces estamos trabajando en las comunidades para cambiar este paradigma y cambiar estos roles desde los juegos infantiles. Entonces estamos teniendo un proceso de construcción de la paz desde trabajo educativo con niños. Proyectos de vida es un programa que nosotros estamos trabajando frente a lo que ahora se denomina, es un término que a mí no me gusta, pero que ahora se denomina proyectos de muerte. En las comunidades rurales de muchos estados de este país, que es un país mega biodiverso, que es un país muy rico en cultura y en recursos naturales, tenemos territorios que están concesionados. Por ejemplo, la Sierra Norte de Puebla está concesionada prácticamente el 80% del territorio a empresas canadienses, estadounidenses, argentinas, que son mineras, que van por nuestros recursos, que van por los recursos de las comunidades. Estos denominados proyectos de muerte, que son fracking, que es la minería a cielo abierto, etcétera, no está tomando en cuenta la cultura, no está tomando en cuenta a las comunidades, y desafortunadamente los gobiernos mexicanos han permitido que estas empresas entren, y estamos teniendo casos de problemas que, como en la guerra armada, como en la guerra en Colombia y en otros países, las mujeres son las principales víctimas. En este tipo de proyectos, de megaproyectos o de proyectos de muerte, pues las mujeres también son las principales víctimas. En una comunidad en donde utilizan el agua para producir oro o para producir estaño, etc., se van a acabar el agua. ¿Y quiénes son las principales víctimas de ese proceso? Las mujeres, porque si antes tenían que ir a cosechar el agua para lavar la ropa o cualquier actividad a 100 metros,
a lo mejor van a tener que ir caminando, cargando cubetas a 1 o 2 o 3 kilómetros. Lo menciono porque creo que es un caso específico de cómo afectan estos proyectos de muerte a la seguridad de las mujeres y a la paz de las comunidades. Entonces, este tipo de proyectos nosotros queremos, digamos, neutralizarlos con proyectos de vida, ¿sí? Con proyectos productivos, con proyectos en donde las mujeres puedan tener una participación dominante, puedan tener ingresos, que puedan tener una mejor calidad de vida, ¿sí? A través de este tipo de proyectos. Creo que se me acabó el tiempo y bueno, cerramos. Les quiero agradecer por su atención. Están nuestros datos ahí. Estoy en la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad. En enero vamos a estar abriendo nuestra página porque todavía no tenemos. Es una sección relativamente nueva de la WILF. Así es que, bueno, más adelante esperemos que puedan entrar a nuestra página y ver cuáles son los proyectos y sumarse a la causa que estamos teniendo en IMPAL México. Gracias. Muchísimas gracias. No sé, Belén, ¿tú quieres retomar algo de lo conversado aquí? ¿Puedes platicar? Sí, viene tiempo para preguntas y respuestas después. No, yo realmente quiero felicitar a las panelistas porque creo que es un panel muy complementario y muy completo, y solamente retomar, digamos, tres ideas que creo que son útiles para la reflexión a posteriori. Una es que claramente el marco internacional con el que contamos, que todas las panelistas lo han tocado, se ha convertido ya, además de tener una larga historia y hay que hacer también esa historia, se ha convertido ya en un referente para la creación de herramientas específicas que nos permite la generación de índices y la medición de la inclusión de las mujeres desde un enfoque amplio de la construcción de la paz y la seguridad, y creo que esa aportación que se ha hecho es sumamente rica y que nos podemos llevar. Un segundo tema sí creo que tiene que ver con la vinculación entre lo internacional y lo local. Creo que la experiencia tanto de México como de Colombia nos habla de la importancia no solo de identificar buenas prácticas o desafíos, pero también intercambiarlas. Y ahí me parece que hay varias cosas que ya estábamos comentando que podríamos motivar. Y finalmente decir que vamos a ver tu paper, Carmen. Creo que es muy importante esa reflexión que hacía Carmen, porque desde la praxis de la implementación de políticas que buscan traducir estos marcos normativos en una realidad, a veces necesitamos esa mirada más epistemológica, de dónde surge justamente esa conciencia como mujeres para la construcción de la paz, y también romper ciertos estereotipos en torno a las mujeres en la paz. Así que yo agradecerles y felicitarlas, y creo que el público tendrá muchas preguntas. Okay. Pues sí, pasamos a preguntas. Quien tenga alguna pregunta, por favor.